Buenos días. Todos dicen que tenemos que tener un acuerdo en el tema fiscal, pero ¿qué significa realmente esto? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el maestro Carlos Pérez, él es asesor en temas económicos para la Fundación para el Desarrollo FUNDE. También nos acompaña Carmen Aida Lazo, ella es decano de la Facultad de Ciencia de Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, y también con estudios de maestría en Políticas Públicas, Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenida Carmen, bienvenida Carlos a República. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar con usted, Carmen, hablando de lo siguiente, porque hay muchas cosas que se dan por supuestas en este país y la gente cree que lo entiende, pero realmente no lo entiende. La pregunta es, ¿por qué el Estado salvadoreño, entendiendo por todo el aparato, digamos, burocrático, es importante en el funcionamiento de la economía de nuestro país? Es decir, ¿cuánta gente emplea? ¿Cuánto paga por servicios? ¿Y qué pasa si no paga? En relación, por ejemplo, con crecimiento económico y en relación al bolsillo y al empleo de la gente. Bueno, el Estado obviamente fue un rol fundamental en cualquier economía de mercado como la nuestra, como la salvadoreña, porque como usted señala, es un proveedor de servicios públicos y de bienes que son complementarios a la inversión privada. Más o menos hablando un poco del tamaño del Estado de El Salvador, porque es importante que la población se involucre con estos temas, ¿verdad? Podemos ver el Estado en su tamaño medido de varias formas, ¿verdad? Una forma tradicional de medida del Estado es cuánto de los ingresos tributarios representa respecto al PIB. Es decir, por ejemplo, en el caso de El Salvador, 16% del PIB más o menos es el equivalente de los ingresos tributarios de El Salvador, ¿verdad? Lo cual lo subió en los últimos años. En ese sentido, se habla de que ahora tenemos un Estado un poco más grande, en el sentido que recauda más, ¿verdad? Recauda más de 4.000 millones al año respecto a lo que existía hace algunos años. Además, el Estado es un ente muy importante, además en la contratación de personas. En El Salvador, como para tener una idea, más o menos hay 800.000 personas que tienen seguro social, o sea, que se considera que están en el sector formal. De esos, más o menos unos 150.000 están en el sector público. Entonces, también el sector público es importante desde un punto de vista que es digamos, demandante de trabajo, ¿verdad? Muchas personas trabajan en él como un proveedor de servicios. En ese sentido, dada la importancia que tiene, es importante que sea sostenible, ¿verdad? Que cuente con los recursos necesarios para que no haya interrupciones en la provisión de dichos servicios. Ok, ahora, maestro Carlos Pérez, ¿qué pasaría entonces si tenemos la idea de que el gobierno emplea a 150.000 personas, digámoslo así? ¿Qué pasaría si el gobierno deja de pagar a los proveedores porque entra en una crisis de insolvencia o no puede honrar sus compromisos internacionales? ¿Cuál es la consecuencia práctica que puede haber dentro de la economía? Bueno, en primer lugar debemos recordar que el Estado, como Carmen Aida lo ha mencionado, es un elemento importante en la economía del país. Eso no se puede negar. Y además de brindar empleo a muchas personas, 150.000 personas es un número muy grande, el Estado aporta mucho dinero a la actividad económica. Entonces, cuando el Estado no le paga a los proveedores o retrasa su pago, eso se convierte en un freno a la actividad económica. Los proveedores, generalmente grandes, medianas, pequeñas empresas, trabajan con un flujo de efectivo que obviamente tiene que funcionar de manera perfecta. Ellos le compran a sus proveedores, transforman y le venden a sus clientes. Y ese no se debe frenar en ningún momento. Entonces, cuando un cliente no le paga a los proveedores, obviamente los proveedores se detienen. Las empresas se detienen y la actividad económica también se detiene y eso se convierte en un obstáculo al crecimiento. Nosotros nos estamos quejando de que la economía está creciendo a tasas muy bajas y esa es una de las causas. La pequeña y mediana empresa, que son, digamos, de los más grandes proveedores del Estado, no están recibiendo sus pagos a tiempo y eso les genera a ellos muchos problemas para poder seguir con su producción, para poder seguir con su negocio. Entonces, el hecho de que el Estado tenga una crisis
de verdad genera muchos problemas a la economía, porque no puede trabajar continuamente como una línea perfecta, como un relojito suizo como debería ser. El Estado tiene que funcionar de manera perfecta, las empresas tienen que funcionar de manera perfecta, y en cualquier momento en donde se interrumpa ese ciclo de flujo, ahí va a haber problemas y todos sufrimos esos problemas. Ahora, si la economía ha crecido un 2,5% aproximadamente, ¿cuánto de ese 2,5% se puede decir que se lo adjudicamos al Estado? Es decir, a lo que le pagan los proveedores, que a su vez emplean personas, que a su vez consumen servicios, etcétera. Bueno, el Estado influye en una proporción importante, al más o menos un 25-30% del crecimiento del país es adjudicado al Estado. Pero además de eso, esa inyección de recursos que le hace al Estado a la economía dinamiza la economía en general. Porque no solamente es, digamos, lo que se le provee al Estado, como tú lo dijiste, ese flujo de efectivo alimenta ingresos, alimenta salarios, alimenta más consumo, y eso es un círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, si el Estado no hace esa inyección de manera oportuna y de manera permanente, toda la actividad económica se detiene. Entonces, si solamente el Estado se apartara y fuera totalmente dependiente de la economía, no hubiera tanto problema. Pero no, es un componente importante. Es como que a una mesa le falte una pata. No funciona bien una mesa con 3 patas, aunque sea solamente una cuarta parte de toda la mesa. Entonces, es toda la economía la que sufre porque se cortan todos los flujos. Los trabajadores no tienen sus salarios a tiempo, los proveedores no tienen el pago de sus materias primas a tiempo, el pago de sus insumos a tiempo, y eso al final también genera un desincentivo a la inversión, porque otras personas, otros emprendedores que desean trabajar en esta economía se ven impedidos de meterse al negocio porque saben que el Estado no es un buen cliente, no es un buen pagador de sus cuentas. Ok, bueno, antes de pasar entonces al tema de coyuntura, que es crisis, quiero que la gente entienda precisamente dónde estamos nosotros. Quiero que pongamos en pantalla algo que tal vez de alguna manera puede responder a la pregunta que hizo en un editorial el ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Heinz, ¿a dónde está el dinero? Esto, de hecho, es una elaboración propia con datos, pero de Carmen Aída. Quiero que pongamos en pantalla hacia dónde se va el dinero. Dice, esto es el aumento de los ingresos corrientes del sector público no financiero, que fue absorbido principalmente, dice Carmen Aída, por remuneraciones y no por pensiones. Hay 1.190 millones de dólares que se van en ingresos corrientes. Hay una suma de 1.514,4 millones que se irían en remuneraciones, 796 aproximadamente, 238 se va a bienes y servicios, a transferencias corrientes 126, a pensiones 164, a intereses 120 y a inversión, y eso creo que lo vamos a tocar específicamente, 68,7 millones. Entonces, Carmen Aída, aquí se nos está yendo el dinero. La pregunta es si el dinero que estamos, que estamos agarrando de los contribuyentes se está yendo donde tiene que ir. Algo me llama la atención y es remuneraciones 796 millones. Sí, le comento como para que la gente tenga un orden de magnitud. Del presupuesto, más o menos un 42% se va a remuneraciones, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿es eso alto o es eso bajo? ¿Verdad? Uno puede decir, por ejemplo, en el caso de El Salvador, las remuneraciones del sector público representan aproximadamente 9.2% del PIB. Es difícil uno decir, bueno, es alto, es bajo, pero uno puede comparar, por ejemplo, con países de similar renta de El Salvador, y uno observa que en promedio esos otros países, el monto que dedican a remuneraciones es 7.6%. Entonces, el año pasado el Fondo Monetario sacó un estudio en el que hacía un análisis de las remuneraciones en el caso de El Salvador y concluía, ¿verdad?, que son altas en relación al nivel de país que tenemos. Es así, ¿verdad?, que una de las propuestas, de hecho que ha hecho el Fondo Monetario, es la reducción paulatina de esa importancia que tienen las remuneraciones en el sector público como una de las medidas que pueden ayudar a paliar el tema fiscal, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en el caso del presupuesto 2017? Vemos que a pesar de todo esto hay un aumento de 60 millones en las remuneraciones. En sí, digamos, lo que tenemos que garantizar en el caso de las remuneraciones son como 2 cosas. Uno, que las personas que van a llegar al Estado a trabajar, los funcionarios y los empleados públicos, lleguen de manera meritocrática, ¿verdad? Que lleguen las personas idóneas, porque son las personas que van a implementar las políticas públicas, ¿verdad? 2, que tengan una remuneración acorde al mercado, que no hayan distorsiones con respecto a las personas que trabajan en el sector privado. Ese mismo estudio del Fondo Monetario concluía que,
por ejemplo, personas que tienen como nivel educativo similar, experiencia similar, ganan un 70% a veces más en el sector público que en el sector privado. Entonces eso también genera una distorsión porque genera el incentivo, ¿verdad?, a que las personas aspiren únicamente a trabajar en el sector público. Entonces, indudablemente por todas estas razones, ¿verdad?, es importante que el tema de las remuneraciones sea un tema que también en esta revisión sea abordado. No es un tema fácil de abordar, pero es un tema que tanto por el acceso igualitario de personas al sector público, ¿verdad?, como por la eficacia en la provisión de servicios. Es decir, básicamente en este país, si yo gano $100 en el mercado común y corriente silvestre afuera del gobierno, en el gobierno yo ganaría $170. Aproximadamente esa es como la brecha que se ha identificado. Creo que todavía merece ser estudiada un poco más, pero eso es lo que ahorita tenemos, que fue una de las conclusiones del Fondo Monetario, ¿verdad? Que sí, que hay lo que se llama un premio. Hay un pago adicional en promedio que reciben las personas en el sector público, ¿verdad? Y que obviamente genera esta distorsión y esta brecha con el sector privado. Okay, maestro Carlos Pérez, para complementar lo que está diciendo Carmen Aída, quiero que también pongamos en pantalla a quienes les estamos pagando y cuánto dinero se nos está yendo en empleados. También es una elaboración de Carmen Aída. Y aquí es donde de repente mucha gente se sorprende. 30.268 nuevos empleados de 2008 a 2016. Docentes fueron 1.955, según Carmen Aída. Técnicos en sector salud, 8.141. 8.623 en el sector de seguridad y el resto de empleados son 11.549. Quiero también citar aquí un estudio que citaste tú también, Carmen Aída, que me pareció muy interesante, que era el índice de gestión pública elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La cifra que tú citaste del 2006, no sé si es la más reciente, pero es la que citaste, de una escala del 0 al 100, siendo 100 excelente y 0 obviamente necesita mejorar, ¿verdad? El Salvador tenía 10, o sea, tenía 1 de 10. Es decir, nuestro índice de gestión pública también o de administración pública estaba muy mal, pero sin embargo les pagamos 70% más a la gente que está en el gobierno y tenemos 30.000 nuevos en 8 años. Bueno, realmente el tema del empleo público se ha convertido en el tema más cuestionado de la administración desde 2009 a la fecha. Esos números son duros, son infalibles y bueno, a veces el discurso oficial dice que la mayoría de estas plazas se han ido para sectores estratégicos y sectores prioritarios del sector público, como es seguridad, salud y educación. Pero yo quiero, digamos, detenerme en el tema de educación. Alrededor de 9.000, 10.000 de esas plazas son para la educación, pero solo 1.900 son profesores. Es decir, que el número de docentes en nuestro sistema educativo no ha aumentado sustancialmente. Y el resto de plazas, el 80% de las plazas que se han contratado en educación han sido para plazas administrativas, y eso es lo que sucedió también en el resto del Estado. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Se han inflado las instituciones tanto que ya ni caben en las instalaciones y han tenido que alquilar otras instalaciones para poder ubicarlos. Y las funciones que antes se hacían, se realizaban por 2 personas, hoy son 10 las que están en esos puestos. Entonces, eso ha generado un estado demasiado grande y es lo que ha permitido que las remuneraciones hayan crecido tanto. Entonces, el Estado, de hecho, antes era ineficiente precisamente porque más que todo los puestos de decisiones, los puestos de mandos medios para arriba, no son con meritocracia, sino que han sido dados por cuestiones políticas, por cuestiones de compadrazgo, por cuestiones de confianza. Y eso ha generado mucho problema a la hora de la toma de decisiones. Mucho del estado actual de nuestras finanzas públicas o de la gestión pública en general se debe precisamente a que los tomadores de decisiones no han tomado las mejores decisiones en su momento. Y eso pues se da precisamente por esta situación, porque en un puesto no está la persona idónea. Entonces, y además, alrededor de esta persona se encuentra otro grupo de supuestamente expertos que no son expertos en la materia. Y eso es lo que ha generado los problemas que tenemos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos han hecho recomendaciones de que el empleo público, de que todos los servidores públicos estén en su lugar, estén en su puesto por méritos. Y eso se creyó que iba a suceder desde 2004. Pero no pasó así. Igual, en 2009 pasó lo mismo. El presidente Funes, él dijo que iba a darle prioridad a la meritocracia, pero no pasó eso.
Entonces, estamos sufriendo una situación que debido a intereses políticos, a intereses partidarios, la eficiencia del Estado no es la que debería ser, y eso es lo que nos ha llevado a la situación en que estamos en este momento. Ok, tengo que ir a la primera pausa, pero entonces recapitulando, estamos hablando de uno de los factores de la primera gran pata de ese trípode, que es el egreso en el gasto del gobierno. Vamos a hablar más adelante de la inversión y también del tema de pensiones. Esto porque don Carlos Cáceres y don Roberto Lorenzana andan en Washington DC, tengo entendido, hablando de los detalles de un posible programa con el Fondo Monetario Internacional para ver cómo corregimos nuestra situación. Antes de ir a la pausa, sin embargo, quiero contarles que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención a nivel del territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, que es 2513-5000, 2513-5000, o también los puede seguir en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Rápidamente nos vamos hasta la calle Aguizúcar. Ahí se encuentran miembros de la comunidad de Vilanova y también de Las Torres y El Milagro. Ellos se encuentran protestando porque tienen varios meses de que no tienen agua potable. Esa es una queja en contra de ANDA y también un llamado de atención. Estas personas se encuentran demostrando su descontento desde tempranas horas de esta mañana. Esta es una noticia en desarrollo. Son 4 meses sin agua. Una vez más, Carmen Aida, vamos al punto. ANDA, digamos que es una de las empresas más denunciadas, una de las autónomas más denunciadas en este país. Volvemos al punto de que el índice de gestión pública elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo nos ponía con una nota de 10 puntos de 0 a 100. Y recapitulando, tenemos más empleados, 70% mejor pagados, pero tenemos un mal servicio. Y hace unos segundos me decías tú que tenemos 400 millones más en aumento salarial que lo que teníamos hace 6 años. Sí, bueno, en realidad yo trabajé en la administración pública y también hay que decir, ¿verdad? O sea, hay gente muy comprometida, ¿verdad? Es bien complicado que en este país generalizamos, ¿verdad? Y sacamos conclusiones a partir de algunas. Pero básicamente lo que usted señala es correcto, se resuman, ¿verdad? Tenemos ese premio del que ya hablamos, que es en promedio 70% más alto. Y uno de los grandes problemas que ha tenido El Salvador, que quizá veámoslo como una oportunidad, es que no ha tenido una gestión basada en resultados. Si a usted le pregunto cómo generalmente el gobierno mide el éxito, generalmente dicen, bueno, es que ejecuté todo el presupuesto, o sea, me gasté todo el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el problema de ese enfoque? Que en lugar de nosotros estarnos enfocando realmente en el gasto del presupuesto, deberíamos estarnos enfocando en la provisión de servicios públicos. Lo que han hecho otros países es migrar a lo que se llama una gestión basada en resultados. Entonces, el éxito ya de la cartera, por ejemplo, en este caso de ANDA, de los ministerios, se mide en función de los productos o de los servicios específicos que brinda, que se provee a la población. Entonces, en este debate fiscal, justamente ese tipo de esquemas de rendición de cuentas basada en resultados es una de las oportunidades que tenemos para una provisión de servicios más eficaz. Ok, ahora, maestro Carlos Pérez, algo que me llamaba la atención una vez más, porque estamos hablando ya en la pata esta de los egresos, y quiero, quizá para que me entiendan los que están en casa, retomo esto de las 3 patas del trípode de la disertación que les dio el maestro Carlos Giraldo de la agencia USAID a representantes de los partidos políticos, de la empresa privada y de los más afortunados, que decían básicamente que en este país tenemos que trabajar en egresos y también el modelo económico. Dependiendo a quién le pregunte y quién se siente al otro lado de esta mesa, me dicen, no, solo los ingresos o solo los egresos. Estamos hablando ahorita de los egresos. Ya hablamos que el sector público entonces lo tenemos inflado. Ahí se van a tener que tomar decisiones que son duras, mirarnos realmente al espejo y ver qué gente de esta es realmente necesaria y qué gente de repente está sobrepagada. Pero aquí también vamos a tener que evaluar, porque buena parte de estas remuneraciones de lo que habla Carmen Aida, que se nos va, son 796,2 millones, se va, por ejemplo, en el pago de los escalafones. Escalafones que año a año van aumentando, ¿verdad? Que son reivindicaciones que estoy segurísimo los trabajadores se merecen, pero que no estoy seguro que nuestra economía puede pagar. Que son ley de la República, que tienen que pagarse, sí es cierto, pero la ley es una convención. Son 84 personas que se ponen de acuerdo y aprueban algo, lo que quiere decir que lo que se hizo en la Asamblea se puede deshacer en la Asamblea. Esa es una decisión política dura, pero no sé si la técnicamente más viable.
Bueno, la verdad es que la toma de decisiones de política pública requiere eficiencia y requiere que se tomen con visión de largo plazo, con visión de país. Y los servidores públicos, los tomadores de decisiones deben estar ahí y servir a la colectividad, servir al bienestar de la nación. Ahora bien, todas las decisiones que se tomen no tienen que ser con motivos electorales, con motivos partidarios, sino que tienen que ser con motivos de largo plazo, con visión de largo plazo. Y lo que ha pasado en este país, lo que pasa en este país es que todo lo que se decide se hace con objetivos electorales. No se está viendo cuál va a ser el beneficio en términos de bienestar de una decisión, sino cuántos votos me van a sumar, cuántos votos me va a restar esta decisión. Ese es el problema. Ahora, de 2009 a 2016 se han incrementado 40.000 trabajadores en el sector público. Ya dijimos, algunos de ellos puede ser que sean importantes en el ámbito de seguridad, en el ámbito de educación, en el ámbito de salud. Pero el resto o la gran mayoría de esas plazas no son necesarias realmente, porque el Estado no ha mejorado, con todo ese incremento que ha tenido en estos años, no ha mejorado en eficiencia. Los índices de eficiencia, los índices de gestión lo corroboran, y el mismo desempeño de las finanzas públicas, el mismo desempeño de los servicios de salud, de educación, lo confirman. No hemos mejorado en eficiencia, es decir, que este incremento de empleados no ha sido bueno. Ahora bien, las decisiones, dependiendo del momento en que se tomen, son más o menos dolorosas. Si las decisiones se toman con planificación, no van a generar un trauma tremendo en la sociedad salvadoreña. Pero en el caso de El Salvador, no se han tomado las decisiones en el momento oportuno. Y eso se ha ido postergando, y cuando llega un momento de crisis como el que estamos en este momento, en el cual los recursos del Estado no ajustan ni siquiera para pagar los salarios, porque siempre se está esperando que venza el IVA para poder obtener o reunir los recursos suficientes para pagar los salarios, ya no se diga otros compromisos como el FODE, como los proveedores. En esos casos, tomar decisiones difíciles se vuelve todavía más complicado. Ahora bien, se ha dicho que las remuneraciones se debe corregir y se deben tomar esas decisiones difíciles. No solo el Fondo Monetario lo ha recomendado, sino que todos los estudios en gasto público han dicho que las remuneraciones se tienen que disminuir. Ahora, eso genera un problema a los empleados públicos, eso es cierto, tú lo decías. Los trabajadores lo merecen, porque a pesar de que ganan más en el sector público que el sector privado, pero igual, nuestro país tiene salarios muy bajos. Entonces, no es malo que se le incremente el salario a los empleados públicos, pero el problema es que las decisiones que se tomaron con respecto a estos sectores que son tan importantes para el país han dañado el estado de las finanzas públicas. Y ahora que se deben tomar decisiones difíciles, quiero decir, disminuir el escalafón, programarlo para más años, es decir, que no se aumente todos los años, sino que se aumente cada 3, cada 4 años y en unas proporciones menores, esas decisiones son difíciles. Pero hay que tomarlas, porque si no, no vamos a salir de la crisis en que estamos. No solo los ingresos, también el gasto, también la gestión institucional y también el término en ámbito de la actividad económica hay que corregir. Eso es cierto, no se puede funcionar, no se puede salir de la situación en que estamos si no se trabaja en todos los ámbitos de la economía del país. Ahora, Carmen Aída, si son 1.955 nuevos docentes y nuevamente siempre bajo la gran categoría de los egresos en el ramo de las contrataciones y 8.141 técnicos en el sector salud. Digamos que eso es lo que el gobierno podría decir, ¿saben qué? Eso es inversión en salud y en educación, porque son personas las que implementan los programas que nosotros queremos hacer llegar a las personas para ayudarlas a ser más saludables, más educadas, para que salgan de la pobreza. La pregunta es, ¿tenemos una manera de medir si estos docentes, si estos técnicos en salud realmente hacen una diferencia para saber si nuestro dinero, que tenemos un buen retorno de inversión? No tenemos una buena forma de medirlo, ¿verdad? Como señalaba Carlos, y creo que es importante, esta es hora de que hagamos un análisis más exhaustivo. Tenemos, por ejemplo, que ver esas plazas, como señalaba Carlos, son plazas de profesores, son plazas administrativas, ¿verdad? Tienen estas personas resultados claramente definidos, ¿verdad? Están los incentivos alineados de estas personas para proveer los recursos. En realidad tenemos, y ha sido histórico y definitivamente no es exclusivo de este gobierno, hemos tenido una historia de una baja rendición de cuentas de parte de la administración pública y por lo tanto una dificultad para poder medir de manera, sin que se politice, ¿verdad? Con base a datos, con base a cifras, la eficacia del gasto, ¿verdad? Lo único que nosotros podemos ver casi que en firme son los datos grandes. Por ejemplo, le doy un dato. El dato de qué porcentaje de los hogares están en la pobreza en El Salvador.
Le doy un dato. Cuando El Salvador salía de la guerra en el 92, más o menos 6 de cada 10 hogares vivían en pobreza, de acuerdo a las cifras oficiales. Cuando El Salvador creció en la primera parte de los 90, ese dato cayó. Y al final, más o menos para la mitad de los 90, 4 de cada 10 hogares vivían en pobreza. Una reducción bien importante. Ahora bien, algo que a mí personalmente me preocupa es que cuando vemos las cifras de este siglo, el porcentaje de hogares que viven en pobreza se ha mantenido más o menos constante. O sea, ya no hemos logrado seguir reduciendo la pobreza, que al final es el objetivo último de las políticas públicas, es darle a la gente esas condiciones. Entonces, si usted me dice, bueno, ese gasto público se ha visto en mayor educación, que ha permitido crear las oportunidades, que ha permitido reducir la pobreza, la respuesta es que no lo hemos visto, ¿verdad? A mí sí me parece que es un análisis que merece realmente hacerse bien a conciencia. ¿Por qué no hemos logrado reducir más la pobreza, aún en un contexto en el que ha habido bastante estabilidad de precios en los últimos años? Hoy en día, más o menos 1 de cada 3 hogares vive en la pobreza en El Salvador, y eso debe ser realmente un tema de preocupación y analizar la eficacia del gasto público. Ok, bueno, vamos a darle la bienvenida también a Ricardo Castaneda. Él es economista y analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Él se encuentra en Ciudad de Guatemala. Ricardo, como siempre, bienvenido a República. Un placer, Carlos. Un saludo a tus invitados en el estudio. Bueno, Ricardo, brevemente hablemos acerca de, estamos dentro de la gran categoría de los egresos dentro del Estado, y quisiera hablar contigo acerca de la inversión. Es decir, tenemos aquí datos de que a El Salvador se le van aproximadamente unos 68,7 millones de dólares en inversión. La pregunta es, si de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, esta inversión, digamos, de carácter público o en personas realmente está generando un cambio para sacar, digamos, a las personas de los problemas que están viviendo. Uno de los problemas que tenemos actualmente en El Salvador es que no contamos con presupuesto por resultados, entonces no sabemos la efectividad que tiene el gasto público. Ahora, lo que sí sabemos es que aun cuando pareciera que el problema del país únicamente está concentrado por el lado de los ingresos, hay que reconocer que el presupuesto aprobado para el año 2017 apenas representa el 16.3% del PIB, muy inferior al promedio mundial, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional va a ser de 33 puntos, es decir, que todavía tenemos un Estado pequeño, insuficiente para cubrir las necesidades. Obviamente, en los últimos años hemos visto que la inversión pública ha sido la cuenta cuadradora que ha tenido que sacrificarse para intentar mantener y sobrevivir en un estado en el cual es incapaz de ofrecerle oportunidades a todos sus habitantes. Por eso, cuando uno observa los niveles de inversión pública como porcentaje del PIB, prácticamente han estado constantes en la última década. Ahora, ¿cómo corregir esto? Lo que El Salvador requiere es un acuerdo fiscal integral, es decir, no podemos concentrarnos únicamente en el problema del gasto, porque también hay problemas por el lado de los ingresos. Creo que ha llegado el momento de pedirle tanto al partido Arena como al partido FMLN y al gobierno en sí mismo que abandonen los berrinches electorales y que empiecen a poner cuáles son las propuestas de agenda fiscal. Es decir, en este momento, como sociedad salvadoreña, todavía no sabemos cuál es la propuesta del gobierno. También me encantaría saber, por ejemplo, cuál es la propuesta de Arena para revertir el actual impuesto sobre la renta para empresas, que es negativo y que apenas representa un 2.5%, para cambiar esta estructura y realmente que en El Salvador empiecen a primar principios como de suficiencia, de progresividad, de justicia, en el cual el que tiene más va a tener que pagar más. Y todos estos aspectos son los que se deben de discutir en este acuerdo fiscal integral. Yo creo que debemos de reconocer, sobre todo los economistas, debemos de ser muy humildes en el sentido de que la política fiscal no se trata de cuadrar cifras, no se busca que el déficit sea cero. Lo que la política fiscal debe servir es una herramienta que permita mejorar las condiciones de vida de la población, y por lo tanto, si queremos una sociedad en la cual todos los niños y las niñas tengan acceso a educación, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, obviamente vamos a requerir entonces un Estado que dé la talla para ello, un Estado que actualmente está sumamente limitado.
Ahora, entiendo tu punto y vamos a hablar definitivamente, esa es la otra pata de ese trípode, que es la parte de los ingresos, pero antes de pasar a eso, quiero hablar un poco acerca de otra parte de los egresos que Carmen Aída había anotado acá, en los que se van aproximadamente 120 millones de dólares, y esto estamos hablando de las pensiones. Ahora, esto de los 120 millones intuyo que es lo que se paga de regreso por la deuda que ya nos prestaron, es decir, la deuda todavía se sigue acumulando, pero eso básicamente es lo que estamos pagando, digamos, anualmente por devolver básicamente lo que nos prestaron. La pregunta es, ¿esta deuda, como pretendería, digamos, algunos funcionarios de gobierno, se podría de repente borrar si nosotros cambiáramos el sistema de pensiones que tenemos? ¿Ese es el camino en el que deberíamos de ir? Bueno, es evidente que uno de los problemas fuertes para las finanzas públicas es el tema previsional. Representa más de la mitad del déficit. Es una bola de nieve que ha ido creciendo y lo que tenemos ahora son los resultados de malas decisiones en el pasado, una privatización a todas luces, un error enorme en la forma como se hizo, luego las reformas al fideicomiso de pensiones, nuevamente un error que ahora estamos viendo las consecuencias. Sin lugar a dudas requerimos una reforma de pensiones, pero una reforma de pensiones que no solo busque darle oxígeno a la caja fiscal, sino una reforma de pensiones que tenga elementos en los cuales incremente la cobertura de la población, que tenga una estructura progresiva. Actualmente el sistema previsional de El Salvador es un sistema previsional regresivo y por lo tanto todos estos elementos son los que se deben de tener a cuenta, pero sin lugar a dudas no podemos postergar las discusiones de la reforma de pensiones. Es necesario, es fundamental hacerlo, pero debe de ser un acuerdo de todos los actores donde, repito, se prime la necesidad de mejorar la cobertura y de buscar una progresividad de este sistema. Y Carmen Aída, para ir cerrando entonces este punto y retomando nuevamente lo del punto de las pensiones, 120 millones es lo que tú has anotado que se nos esté yendo. Y esto una vez más es el pago anual por lo que ya nos prestaron, ¿no? Bueno, me imagino que ese dato debe ser el aumento, como señalaba el funcionario de ICEFI. En realidad, el déficit fiscal, para que más o menos todos los salvadoreños tengan una idea, es como 1.000 millones al año, más o menos para redondear, ¿verdad? De eso, básicamente 2 puntos porcentuales del PIB, ¿verdad? Son básicamente el pago de pensiones, la deuda previsional. Es bien importante, o sea, del 3.3%, que es el déficit fiscal, más o menos 2% es el tema del pago de pensiones. Es 200 millones de dólares. Sí, y en el presupuesto de este año, básicamente lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, yo voy a dejar abierta la partida y le voy a poner $1.000, ¿verdad? Entonces, esa partida en el futuro, que esa partida va a ser de 230 millones, yo le voy a buscar el financiamiento. Entonces, hoy en día, ¿verdad? El pago de las pensiones de este año no tiene ahorita un mecanismo de financiamiento, sino que lo que se espera o lo que nosotros prevemos, muchos economistas, es que durante el año se va a hacer una negociación política para que ese pago de pensiones de este año posiblemente se vaya vía deuda. Ahora bien, eso lo que está haciendo simplemente es retardar el verdadero ajuste que va a necesitar el sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones de El Salvador le está pasando algo que le pasa a muchos sistemas de pensiones del mundo. O sea, esto que está pasando no crean que es exclusivo de El Salvador. ¿Qué es lo que le pasó al mundo? El mundo no sabía que la población iba a vivir tanto tiempo. O sea, en El Salvador, hoy en día, un salvadoreño en promedio vive 79 años. Se espera que lleguen a vivir 81 años, 84 años. Las mujeres vivimos más tiempo. Entonces, manteniendo la edad de retiro con vidas más largas, es difícil pensar que ese sistema sea sostenible. Las mujeres están teniendo menos hijos, las tasas de natalidad están bajando. Es un fenómeno global que ha puesto realmente complicado todos los sistemas de pensiones y en eso se va El Salvador. ¿Qué es a lo que voy? Que también el tema de pensiones lo que va a implicar es un debate difícil, de grandes costos, que implica posiblemente aumentos en las tasas de cotización y aumento en la de retiro. Ese debate que se llama el debate paramétrico, que es ajustar los parámetros del sistema o reducir los beneficios del sistema, ¿verdad? Ese es un debate que todavía no se ha tenido, pero que en una discusión de sostenibilidad del sistema de pensiones se va a tener que tener si se quiere ser sostenible. Carmen Aída, quizás lo que quisiéramos entender es si nosotros tuviéramos que incluir en el presupuesto general de la Nación de cada año lo que tenemos que pagar anualmente, es decir, por decir nuestra cuota de la tarjeta de crédito del mes,
solo que en las pensiones tengo entendido que es anual. ¿Cuánto dinero es por lo que le hemos prestado a los que ahorita están trabajando para pagarle a los jubilados? Eso entiendo, para hacer las cuentas, que es como el 1% o son los 500 millones. O sea, son 500 millones de pago mínimo a esa deuda. Y lo que pasa es que va aumentando. O sea, esto tiene como una forma de montañita. Va a llegar un momento del tiempo que va a ser los pagos máximos y luego se va a ir reduciendo en el tiempo en la medida que también, digamos, pues fallecen las personas del sistema antiguo, ¿verdad? Entonces, digamos, tiene un comportamiento bien definido y ahorita justamente estamos en ese momento en el que los pagos son más fuertes, que más o menos es eso, son un 2% del PIB, ¿verdad? Unos 500 millones de dólares. O sea, 500 millones de dólares que en este momento no tenemos cubiertos. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces porque ahora que tenemos claro que no tenemos la plata para pagar todas nuestras obligaciones, la pregunta es cómo traemos más plata al Estado para poder salir con todas estas obligaciones. Ya volvemos. Gracias por continuar con República, Carmen Aída. Carlos, antes de continuar con ustedes, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo Humberto López en su reciente visita. Él es el director del Banco Mundial para Centroamérica. Quisiera enfatizar, dijo, que a nosotros lo que nos está llamando la atención es que este es un problema manejable, es un problema totalmente manejable que no debiera ser un problema, porque si tomas una serie de medidas impositivas en gastos, en pensiones, es un problema que va a desaparecer. Pero lo que es dramático es la falta de diálogo y el impacto que eso puede tener en el futuro de El Salvador. Rápidamente pasemos a lo que dijo don Roberto Lorenzana, secretario técnico de la presidencia del profesor Sánchez Serén. Queremos ratificar nuestro interés de tener un programa con el Fondo Monetario y esto está relacionado con la posibilidad de que El Salvador logre un acuerdo nacional. Eso implica materializar las medidas para la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El año pasado ellos tuvieron una impresión más optimista de la que tienen ahora y nuestra visita trata de recuperar el terreno que se pudo haber perdido sobre las perspectivas fiscales y económicas del país y sobre perspectivas de un entendimiento. Ha habido una pérdida de optimismo por la falta de voluntad política para resolver problemas. Nos queda poco tiempo, pero maestro Carlos Pérez, con el Fondo Monetario Internacional ineludiblemente se va a tener que hablar de ingresos y hay una serie de menús que dependiendo a quién le preguntes le apetecen más públicamente y secretamente. Hay que subirle, dicen, o deberían subírsele a 15 puntos al impuesto al valor agregado. Son 2 puntos más de lo que tenemos ahorita. El ministro Carlos Cáceres lo dijo aquí en República, que eso debía de hacerse. El gobierno luego lo desautorizó, pero intuyo yo que él entiende que eso es algo necesario. Por otro lado, alguien dice, necesitamos también impuestos directos, impuestos al patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y esto de repente no le gusta a la derecha empresarial, pero van a ser medidas que en un momento dado ineludiblemente vamos a tener que tomar, maestro Carlos Pérez. Bueno, mira, el tema de los ingresos tiene que tocarse. Es un ajuste del que estamos hablando en este momento. No solamente el gasto, sino que también los ingresos. Ahora, los ingresos tienen dos áreas, los indirectos y los directos. Tienen que tocarse los dos. Pero antes de crear nuevos o aumentar tasas, se tiene que ver la eficiencia de los que ya están. Y en estos momentos la eficiencia de nuestro sistema impositivo es muy baja. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que habla del esfuerzo tributario de los países. Y en el caso de El Salvador, ese estudio dice que solamente se recauda un 50% del potencial. El otro 50% que no se recauda se compone de una parte de exenciones fiscales y de un concepto que se llama gasto tributario, que son beneficios, privilegios que da el Estado a ciertos grupos, a ciertos sectores productivos, y otro componente que es la evasión fiscal. Es muy importante y eso se ha hablado mucho en los últimos meses. Ahora bien... Ronda en el país 1.500 millones, el secretario técnico dijo que es imposible recaudar esos 1.500, pero tal vez 750 millones. La mitad. Exacto. Yo digo que anda por los 1.000 millones. Ahora, no hay un estudio reciente que dé un dato categórico, un dato objetivo de eso. Nosotros hemos hecho algunas actualizaciones, algunas aproximaciones, pero el problema es que no se cuenta con cuentas nacionales actualizadas y confiables para poder hacer un estudio bien claro que diga cuánto es la evasión en El Salvador. Pero entre 1.000 y 1.500 millones. Ahora, no hay país del mundo en el cual haya evasión cero. Ahora, pero el tema que yo quiero mencionar es que, ¿por qué hay evasión? Una parte tiene que ver con la responsabilidad de los contribuyentes. Eso es muy importante. En una república, todos debemos contribuir al financiamiento del Estado. Pero también la autoridad recaudatoria tiene que ser eficiente en la recaudación. Y en el caso de El Salvador, la administración tributaria no es eficiente en la recaudación. Eso significa que los contribuyentes tienen una percepción de riesgo muy baja
con respecto a ser descubiertos en un fraude, una práctica fraudulenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es fortalecer la institución recaudadora para que recaude más eficientemente. Cuando se llegue a un punto en el cual la evasión ya no pueda ser removida porque se llega a un núcleo muy duro que en países desarrollados anda por entre 10 y 15%, en ese caso se debe aumentar impuestos. Ahora, como decía Ricardo hace un rato, tiene que tocarse el tema de la progresividad. En nuestro país no existe una equidad en el tema de los impuestos directos. Hay personas que tienen el mismo nivel de ingreso y pagan distinto. Uno paga más que otro. Y eso no es justo en un sistema impositivo. Igual, hay personas que ganan más que otras y pagan menos de lo que pagan los que tienen menos. Entonces, eso se tiene que corregir a través de una reforma integral. Igual los impuestos indirectos. Si los impuestos directos no dan lo suficiente, tiene que tocarse los impuestos indirectos, pero todo esto hasta después de haber optimizado el sistema actual. Y eso es lo que se tiene que hacer, pero el Estado en los últimos 10 años ha obviado el tema del fortalecimiento, porque es algo difícil. Tiene que remover muchos problemas hacia adentro de la gestión para ser más eficientes. Entonces se ha ido más por el camino más fácil, que es crear impuestos pequeños, impuestos colaterales, que generan recaudación de manera inmediata, aunque no son tan permanentes, porque la recaudación una vez pasado 1 o 2 años comienza a bajar y eso genera después una carga adicional a la actividad económica que distorsiona las decisiones de inversión, sin tocarse los temas estructurales que son fortalecer los impuestos principales, que son el IVA y la renta. Entonces lo que tiene que hacerse es eso, optimizar, y después de la optimización pensar en nuevas figuras impositivas. Entonces, optimizar lo que tenemos, optimizar lo que ya recibimos, y optimizar la manera en la que lo recaudamos antes de pensar en nuevos impuestos. Okay, vamos a otro punto, Carmen Aída, que también es importante, porque ya habló el maestro Carlos Pérez de lo anterior y también de evasión y probablemente elusión. Formalización de la economía. El presidente de la ANEP aquí nos ha dicho repetidamente que 7 de cada 10 empresas son informales en este país y que por lo tanto ahí hay buena parte del Producto Interno Bruto o miles de millones de dólares a los cuales no se le está tasando. La pregunta es, ¿cuánto realmente podemos recuperar si formalizamos de esa economía y si realmente de esas 7 todas tienen la capacidad de pagar enorme cantidad de impuestos, que es la impresión que te da cuando vienen y te dicen eso? Bueno, justamente porque es informal es bien difícil tener datos bien precisos. En realidad es un dato muy aproximado a lo que se puede dar. Yo no tengo una cifra para decirle, bueno, esta sería la posibilidad de recaudación con el tema de la informalidad. Claramente sí, estoy de acuerdo que es un tema que hay que abordar, posiblemente no sea suficiente. Y tal como usted señalaba inicialmente en su pregunta, Carlos, es posible que al final, o sea, que los salvadoreños ahorita se nos dificulte ver cómo se va a ver este ajuste fiscal, es posible que va a ser una combinación de cosas, desde el IVA, como muy bien lo señalaba el ministro Cáceres, y que es un tema complicado, a temas de recaudación directa, que muchas veces recaudan menos, como puede ser el impuesto al patrimonio, que se habla mucho, pero recauda poco, o el tema de formalidad, que también está de verse qué tanto se puede hacer. Obviamente, cuando hay impuestos que pueden distorsionar la economía, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, contribuye en cierta medida a la informalidad porque manda el incentivo que se hagan más transacciones de manera en efectivo, ¿verdad? Entonces es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Que hay que de verdad analizar a profundidad, pero personalmente yo considero que los salvadoreños tienen que prepararse para un ajuste que va a requerir sacrificios de todos, incluyendo de todos los actores políticos. Bueno, antes de finalizar, República, quiero ir hasta Guatemala con Ricardo Castaneda del ICEFI. Ricardo, una última pregunta para ti. Ya escuchamos, optimizar lo que ya recaudamos y cómo lo usamos antes, así como la cantidad de gente que está en el gobierno y sus salarios, antes de pensar en nuevos impuestos. Bueno, yo quizás solo difiero en el sentido del mensaje de que quienes deben de sacrificarse deben ser los mismos que históricamente han tenido que vivir en situaciones de pobreza, que no han tenido acceso a bienes y servicios públicos. Yo creo que estamos a las puertas de poder hacer un acuerdo fiscal bien hecho, en el cual logremos realmente un Estado que garantice derechos. Y entonces ahí, por ejemplo, por el lado de los ingresos, yo creo que la premisa debe de estar en que esto cualquier cambio debe ser un cambios progresivos. Realmente los niveles de evasión del país son muy altos, entonces el fortalecimiento de la administración tributaria debe hacerse, pero también debemos de evaluar los privilegios fiscales. Así como se hablaba de evaluar a los empleados públicos, pues también evaluemos a los
los sectores que actualmente el Estado les permite que no paguen impuestos, pero también evaluemos el impuesto sobre la renta. Realmente los niveles que tenemos de la tasa efectiva son vergonzosos. Tenemos un impuesto sobre la renta para empresas que apenas pagan un 2.5% y que además es regresivo. Yo haría un llamado a todos los actores políticos a que estén a la altura de la situación. El país requiere en este momento que abandonen los intereses particulares y empiecen a pensar en el bienestar colectivo. Y a los partidos políticos que actualmente ya están en precampaña, les diría que recuerden que la premisa y la esencia de los partidos políticos no es ganar elecciones, sino resolver los problemas de las personas. Entonces, el llamado es para que en estos momentos todos los actores de la sociedad se involucren, participen, porque la política fiscal no es algo que únicamente le compete al gobierno, a los partidos políticos, sino que la política fiscal define el tipo de sociedad que queremos y eso debemos de participar todos y todas. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por habernos acompañado desde Ciudad de Guatemala. Ricardo Castaneda, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Una última pregunta, pero muy brevemente la respuesta. ¿Tenemos línea de tiempo hasta que nos diga el Fondo Monetario Internacional ya no les prestamos, tienen que sentarse? Y dos, cuando los inversores internacionales nos digan ya no les compramos los bonos porque ya sus bonos son menos que basura. Es difícil saber, yo le dejaría a Carlos. Bueno, lo que pasa es que el problema fiscal se ha ido profundizando en los últimos años y si no se toman decisiones ya se va a ir profundizando más. El Fondo Monetario hasta el momento solo ha observado y ha recomendado, pero no ha exigido. Y es porque no ha puesto ni un centavo en esta situación. Cuando el gobierno llega a ese tope que tú mencionas, en el cual ya no puede obtener financiamiento para sufragar sus gastos, en ese momento va a venir el rescate. Y el Fondo Monetario fue creado para eso precisamente, para rescatar países en crisis. Pero en ese momento sí va a exigir. Y las medidas que puedan pedir van a ser dolorosas para el país. Por lo tanto, línea de tiempo, 2 años, 3 años, dependiendo de cómo se toman las decisiones en los meses que vienen, para lo cual pues se necesita que el gobierno y todos los actores políticos tomen decisiones pensando en el país y no en las elecciones, como decía Ricardo. Bueno, se nos acabó el tiempo, maestro Carlos Pérez, como siempre un placer conversar con usted. Maestra Carmen Aida Lazo, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.